Hola, buenas tardes a todos. Supongo que me oís bien. Quisiera daros la bienvenida a esta tercera webinar que correspondería a la tercera iniciativa que llevamos a cabo con motivo de nuestra asamblea jornada técnica número 105. En esta ocasión vamos a dedicar la jornada, una hora de duración aproximadamente, a cómo mantener reuniones de feedback positivas y efectivas. Un tema que siempre me ha parecido interesante y cuando me lo propusieron, pues consideramos que era muy necesario en los tiempos que corren y también muy necesario en el día a día para la correcta gestión de equipos. Para esta ocasión quisiera agradecer la colaboración de GSM, especialmente de Nacho Galeano, que va a ser quien va a conducir la webinar. Nacho Galeano es licenciado en psicología y experto en psicología aplicada al trabajo. Y también quisiera agradecer al equipo de GSM, Albert Serra y Amabel, que van a participar en una especie de role-playing que nos han preparado para dinamizar un poco la sesión. Recordaros que sería bueno tener los micros silenciados y que si queréis participar, Nacho me ha dicho que prefiere una sesión dinámica, o sea que podéis enviar preguntas cuando queráis vía chat y si lo preferís podéis abrir micro y lanzar la pregunta en aquel momento que consideréis pues oportuno. Sin más, Nacho, te cedo la palabra. Pues muchas gracias, Jordi, y gracias por invitarnos a este apasionante título de cómo mantener estas reuniones feedback desde un punto de vista positivo y efectivo, ¿no? Porque, bueno, tal cual estamos viviendo la situación actual, se nos hace a veces muy complicado, ¿no? Primero este feedback que nos cuesta, que ya nos costaba de antes, y ahora ser un poco efectivos, ¿no? Y sobre todo ser positivos, porque estamos viviendo un cúmulo de situaciones muy negativas, donde además se potencia nuestro lenguaje muy negativo, ¿no? Pero bueno, yo creo que vamos a ver si podemos hacer hoy una pequeña reflexión entre todos. A mí me encanta el poder dinamizar mucho la sesión con el objetivo de que, bueno, pues todo lo que se os venga a la cabeza lo lancéis. Lo podéis lanzar vía chat o de alguna manera abrís micro y pedís la palabra y hacéis la pregunta o la reflexión. Para nosotros es importante el que, bueno, pues haya esta dinámica con el objetivo de que quede claro o por lo menos todo el pensamiento que os viene a la cabeza según yo vaya lanzando pues conceptos, ideas o situaciones que estamos viviendo todos, bueno, pues que las podamos compartir entre todos. Yo creo que es lo más divertido. Sí que como os ha dicho Jordi, pues tanto Albert como Mabel me van a ayudar a mitad de sesión en una pequeña dinámica de role-playing para, bueno, pues ver a veces cómo podemos hacer un feedback no tan positivo, a veces negativo, a veces, bueno, constructivo y a veces no tan constructivo. Pero bueno, es una manera también de romper una sesión de este tipo con el objetivo de, bueno, visualizar y pensar en muchas situaciones que estamos viviendo en el día a día. Si os parece, voy a empezar a compartir una presentación con el objetivo de que así no me veáis tanto la cara y me la veáis en chiquitito y veáis más la presentación y podamos, bueno, pues de alguna manera compartir un poquito esta reflexión entre todos. Espero que la veáis, me lo confirmáis, porfa, que la veis. Sí, ¿La sin veis? problema. Vale, Sí. pues fantástico. Bueno, pues la idea es hablar de estas reuniones de feedback positivas y efectivas. Claro, una reunión de feedback ya tendríamos que empezar por aquí, ¿no? ¿Qué es eso de una reunión de feedback? Ya la reunión en sí, ¿no? Ya es un ejercicio, un acto de la gestión del equipo, que puede ser grupal, que puede ser individual, que realmente nos puede dirigir a dar información y obtener información sobre algo, sobre bueno, el resultado de un proceso, el resultado de una estrategia, el resultado del día a día de nuestro trabajo. Al final, yo lo que quiero es hacer una reunión con mi equipo donde yo pueda dar ese feedback, donde yo pueda dar esa
información a mi equipo, donde yo pueda responder a mi equipo, donde yo pueda dar una cantidad de datos que mi equipo, de alguna manera, hace que entienda mucho mejor sus objetivos, si es individual esa reunión, como si es colectiva, y donde yo les haga ver el que juegan un papel importante en cualquier situación estratégica de mi sección, de mi departamento, de mi área, de mi compañía. Al fin y al cabo, esto es lo que sería una reunión de feedback. Esta reunión, seguro que todos tenéis reuniones de este tipo. Ahora, ¿son realmente de feedback o son simplemente reuniones donde yo soy el líder en este caso, por ejemplo, os lanzo, vosotros escucháis, vosotros aparentemente en la situación actual pues estáis todos pendientes de mí y estáis, bueno, pues recibiendo esta información para, bueno, ver cómo está surgiendo toda una serie de datos que yo os voy lanzando? Vale. Esto sería una reunión de feedback, pero claro, que yo me haga sentir de alguna manera como parte de un todo dentro de esa reunión de feedback, posiblemente ya sea una visión muchísimo mayor. Es decir, que yo haga que vosotros os sintáis partícipes en todo este proceso, hace que si lo consigo, bueno, pues vosotros estéis mucho más implicados en los resultados, estéis mucho más motivados en la visión colectiva, seáis realmente una pieza del puzzle importante que yo necesito dentro de mi estrategia, de mi trabajo, de mi proceso o de mi procedimiento o de mi equipo. Bueno, por lo tanto, es una reunión, realmente es una gran oportunidad. Si encima potencio una situación de feedback, lo que voy a hacer es potenciar muchísimo objetivos, posiblemente esté generando nuevos retos, posiblemente esté fijando esos nuevos retos. Bueno, pues realmente, cuando yo hago una reunión de feedback, voy a potenciar una situación constructiva. Voy a potenciar una herramienta donde voy a estar pendiente de mi equipo, voy a estar pendiente de la otra persona que estoy haciendo esta reunión, con el objetivo muchas veces de rehumanizar, es decir, de potenciar la parte humana de mi equipo, de la organización, donde potencie muchísimo el aprendizaje, potencie muchísimo la optimización de su tiempo, potencie muchísimo lo que sería el sentimiento de pertenencia, el sentimiento de orgullo de pertenecer a un equipo y de saber que estoy creciendo dentro de ese equipo. Fijaros que al final una reunión de feedback se puede convertir en una situación muy potente, pero ¿qué suele pasar en una reunión de feedback? Pues fijaros, yo la semana pasada en una de las sesiones formativas que hicimos, estábamos haciendo un ejercicio de feedback, de retroalimentación, y bueno, pues cuando acabamos la sesión, sí que les preguntamos pues a todos de qué pensáis que ha pasado, cómo lo habéis visto. Bueno, pues se lanza a todo el mundo a contar realmente todo lo que ha hecho mal, a decir un poco lo que había hecho mal el otro, lo que había hecho mal la otra persona, lo que un poco estaban volcando toda la negatividad. Entonces les dijimos, oye, ¿por qué no pensáis en todo lo bueno que estabais haciendo? Dicen dos cosas buenas y vuelven otra vez a la parte negativa. Es decir, cuando nosotros hacemos reuniones de feedback, cuando nosotros hacemos reuniones donde lo que estamos es dando una información, ¿sí? ¿Hay alguien que... No sé si hay alguien que está hablando o no ha podido cerrar el micro? Bueno, continúo. Sí que es cierto que cuando hacemos estas reuniones de feedback, al final, esta reunión de feedback es como una reunión de yo te doy información. Yo además te valoro esa información. Pero no solemos hacer ese tipo de reuniones. Hacemos reuniones diarias, hacemos reuniones de planificación, hacemos reuniones de planteamiento, hacemos reuniones de qué está pasando en nuestro día a día. Pero cuando hacemos una reunión de feedback, parece que es una reunión de crítica. Entonces, cuando estamos trabajando el feedback, aparentemente lo que estamos poniendo encima de la mesa es la crítica. Claro, fijaros, realmente a nosotros nos gusta recibir críticas, a nosotros nos gusta más dar la crítica que recibirla, pero la damos y la damos de una manera posiblemente no muy constructiva, ¿no? Por lo tanto, a veces
pues ¿qué suele pasar? Que, bueno, pues que la crítica no nos gusta, que además la crítica hace que nos centremos en una situación mala, que además nos encanta ir a lo malo, que además nos encanta ir a lo negativo, que además nos encanta de alguna manera, buscar ese motivo de crítica en las situaciones que vivimos en nuestro día a día y en las reuniones, a veces de una manera mucho más potencial. ¿Y por qué tendemos a esa negatividad? Realmente la negatividad la tenemos ya armada en nuestro cerebro. Fijaros que cuando yo hablo de una situación de feedback y hablamos de esas reuniones de feedback donde yo lanzo una situación aparentemente de crítica, que luego definiremos mucho mejor, ¿qué hace mi cerebro? Claro, mi cerebro está, como pongo ahí, no va a buscar la verdad, lo que busca es sobrevivir. Mi cerebro está preparado para la supervivencia. Mi cerebro, si está preparado para la supervivencia, lo que va a hacer mi cerebro es normalmente buscar el peligro, buscar la amenaza, buscar la agresión. ¿Con qué objetivo? Pues porque está buscando la negatividad, porque tiende a esa negatividad y porque lo que quiere es ver que tengo un peligro, me defiendo ante el peligro. Que tengo una situación amenazante, me defiendo ante esa situación amenazante. Y nuestro cerebro está muy, muy enfocado a esa situación. Por eso es muy importante en muchísimas ocasiones que cuando estamos recibiendo una crítica, y lo sabéis, seguro que habéis tenido algún tipo de reunión de evaluación del desempeño, reunión donde algo ha salido mal y os han convocado para comentároslo, en donde te están diciendo a lo mejor 4 cosas buenas, pero, y utilizan este pero, te dicen una cosa mala y ¿dónde nos quedamos? Nos quedamos en la cosa mala, nos quedamos en la parte mala, nos quedamos en la negatividad de la información que nos ha dado. ¿Por qué? Porque esa negatividad es lo que hace que mi cerebro se active. ¿Por qué? Porque está sobreviviendo. Entonces, ahora ya tengo una amenaza, ya tengo un peligro, pues ahora sí que me puedo defender. Ahora sí que empiezo a notar, pero ¿qué pasa? Que estoy interpretando la negatividad de una situación. Estoy viendo amenazado el ego. Y cuando se amenaza el ego, pues normalmente me voy a todos los temas emocionales y hace que en muchas ocasiones en una reunión de feedback, en una situación de feedback, en una situación donde de alguna manera están criticando un trabajo, criticando un proceso, pero desde un punto de vista constructivo, yo no lo estoy viendo de esa manera, estoy viendo una situación de negatividad, estoy viendo una crítica de un jefe, de una jefa, de un responsable, de un compañero y que estoy viendo una amenaza. Y entonces mi cerebro, mi mente empieza a pensar. ¿Y qué empieza a pensar? De esta no salgo, de esta me despiden. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo se lo digo yo a mi pareja? Que de esta ya, ¿a dónde me van a contratar? O sea, yo ya, mi cerebro está dirigiéndose a toda la negatividad, a todo el peligro, a toda la amenaza que puede generar esta situación. Lo estoy poniendo de una manera extrema, pero muchas veces el mero hecho de que yo vea algo negativo, algo que me cuente negativo, pues ya me bloqueo, pongo barreras, pongo un montón de escudos que hace que yo no pueda atender esa crítica. Os cuento todo esto porque realmente el feedback tiene un componente emocional muy importante. Y para que yo pueda reaccionar ante esa situación, tenéis que entender muy bien que os va a remover emocionalmente esa situación, que vuestro cerebro va a intentar sobrevivir, con lo cual va a ver esa crítica o esa situación de feedback como algo amenazante, y lo que va a hacer es empezar a generar pensamientos negativos de esa situación. Y os va a machacar, porque lo que os va a machacar es el ego. Por lo tanto, un feedback, una reunión de feedback, que evidentemente me va a afectar a las emociones, pero que si yo sé que puedo potenciarla de una manera positiva, es una de las herramientas más potentes que hay actualmente. Ahora, ¿qué necesito? Reprogramar mi cerebro ante este tipo de situación. Necesito percibir de una manera diferente esta situación. Necesito cambiar la perspectiva de esta situación, ¿vale? Bueno, todos sabéis, y seguro que si todos cerráis los ojos y pensáis en una de las situaciones, reuniones en donde, bueno, pues te han hecho tu evaluación,
y han valorado tu trabajo y te han dicho pues que has sido una persona excelente en tu gestión de equipo, que has funcionado muy bien en ciertos conflictos que han ocurrido, que tienes una actitud muy proactiva ante la situación y ahora viene. Pero en algunas situaciones, en reuniones con el cliente, pues hombre, te tienes que moldear un poquito más porque, bueno, has tenido ciertos enfrentamientos con el cliente, pues porque técnicamente tú, bueno, pues eras muy exigente con el cliente y hay que ser más flexible. ¿Con qué pensáis que os quedáis? Pues evidentemente vais a quedar con lo último. Y os quedáis con lo último porque realmente vuestro cerebro está ahí. Y eso es lo que quiere vuestro cerebro. Entonces necesitamos reprogramar esa situación para generar una mejora de este feedback. Fijaros que en la situación que estamos viviendo hoy, ¿no? En una situación de una pandemia en donde de repente la incertidumbre es casi el pan nuestro de cada día. Es una situación muy compleja, muy ambigua, estamos todos agotados, es todo muy volátil. Y, ¿Y eso qué implica? Implica que necesitamos ser muy rápidos. Tenemos que ser rápidos con la manera de trabajar, tenemos que ser muy rápidos con nuestros clientes, tenemos que ser muy rápidos con nuestro equipo, tenemos que ser muy rápidos con la organización. Si vais despacio, vais lentos, no os adaptáis, pues entonces parece como que no avanzamos, ¿no? No avanzamos en esa situación. Fijaros que la situación actual es una situación que nos ha alterado la salud, pero ya veníamos de situaciones de incertidumbre, ya veníamos de situaciones volátiles, ya veníamos de situaciones complejas, ya veníamos de situaciones muy ambiguas. Bueno, pues todo eso, al final, un poco lo que yo os quiero lanzar es que el feedback, para mí, para nuestra manera de trabajar, pues es un regalo. Saber trabajar el feedback en una reunión es uno de los mayores regalos que te pueden dar y que puedes recibir. Y que tú puedes dar y que otros pueden recibir. Es decir, necesitamos que empecéis a ver ese feedback como un regalo. Donde, bueno, pues ya sabéis que ese feedback es la palabra inglesa que más o menos traducida vendría a ser la retroalimentación, pero no deja de ser una respuesta a una reacción que nos da alguien, bueno, pues como retorno a algo que ha pasado, ¿vale? De manera más terrenal es cuando pues yo pregunto a veces o otra persona me dice cómo lo he hecho y qué le parece cómo lo he hecho o qué le parece la visión de alguien o lo que me han comentado. O sea, al final es yo pregunto y alguien me contesta ante una situación, ante un hecho, ¿vale? Bueno, pues vamos a trabajar sobre eso. ¿Qué hacemos ante una situación de feedback? Lo que estábamos hablando, ¿no? Al final es vale, el feedback es un regalo, Nacho, pues fantástico, pero a mí, sinceramente, no me gusta que me hagan feedback. Recibir feedback, wow, cuidado, ¿eh? Es que me corrijan, que me den órdenes a veces, que te estén diciendo cómo actuar ante las situaciones. Bueno, al final es como, oye, es que esto no gusta, claro que no me gusta. Ahora, piénsalo, analízalo, valóralo, eh, fíltralo, porque al final muchas veces un feedback mal dado es un montón de información, pero filtra esa situación. Pues valorar que realmente si yo no tuviera un feedback de las situaciones, yo no mejoro, pero es que no mejoro en nada. O sea, si nadie me dice en qué no estoy haciendo bien mi trabajo, en qué me estoy a lo mejor equivocando, cómo otra persona puede ver lo mismo que estoy viendo yo, pero desde otra perspectiva, pues es que, claro, si eso no me lo dicen directamente, pues posiblemente yo no tenga ningún tipo de crecimiento. Es que estaré yo solo en el mundo conmigo mismo, que es muchas veces lo que suele ocurrir en muchos equipos, ¿no? O en muchas personas, donde parece como que te dan un feedback y es como que yo no he hecho eso, no, yo lo veo desde otro punto de vista, no, yo no lo interpreto de esa manera. Bueno, pues fijaros, cada vez que dice una persona eso, que vosotros mismos decís eso, lo que estás es poniendo barreras
límites. No estás dejando que de alguna manera entre una parte diferente y que tu ego de alguna manera, bueno, pues sea más vulnerable. ¿Con qué objetivo? Con el de mejorar, con el de crecer. Si no, no vamos a crecer. Nunca vamos a crecer si no asumimos que podemos recibir feedback en cualquier situación. Pero ya no solo el que podamos recibirlo, sino el que también nos lo podemos dar. El que también nosotros a nuestro equipo podemos dar ese feedback, podemos emitir una valoración. Y esa valoración tiene que tener un impacto, tiene que tener realmente una positividad para potenciar muchísimo el equipo, para potenciar el compromiso del equipo. Es decir, si yo doy un buen feedback, yo lo que voy a hacer es mantener una potencialidad en positivo, en clima, en compromiso y en satisfacción de la persona. ¿Qué suele pasar en empresas donde las reuniones de feedback, la potencialidad de recibir y dar el feedback son un punto clave, son un punto estratégico? Bueno, pues normalmente es equipos muchísimo más maduros. El foco está puesto en los objetivos. El clima laboral es mucho más adecuado, más satisfactorio. Y normalmente no hay rotaciones, las personas se quieren quedar en los proyectos de esa compañía, las personas ven que hay un crecimiento y una progresión dentro de la compañía y además lo que ven es un desarrollo profesional y personal muy elevado. Fijaros que uno de los puntos claves es el feedback efectivo en tu trabajo. Nosotros, en la parte que yo dirijo en GSM, que es el área de salud mental, hacemos muchísimos estudios a nivel psicosocial y ¿qué detectamos? Detectamos que normalmente hay una supervisión donde se deja a las personas ser muy autónomas, pero yo puedo dejar que las personas sean muy autónomas en su gestión del tiempo, en su gestión de decisión, pero tengo que dar un feedback de que realmente todo eso está funcionando bien, de que realmente está cumpliéndose los objetivos, de que realmente se está haciendo un buen trabajo, de que la calidad del trabajo está siendo un potencial, de que realmente estamos progresando y estamos desarrollándonos profesional y personalmente. Y nosotros lo que estamos detectando es que realmente nos quedamos en el casi, nos quedamos en le dejo autonomía, pero la autonomía es muy importante. Sí, sí, la autonomía es muy importante, pero controlada. Y cuando digo autonomía controlada, significa autonomía potenciando el feedback. Potenciando no solo el que yo dé el feedback, sino también recibir el feedback. Una de las partes importantes a veces es que con un feedback yo puedo potenciar muchísimo más mi desempeño de mi puesto de trabajo, donde yo voy a trabajar cuáles son tus funciones, cuáles son tus tareas, cuáles son tus limitaciones, con el objetivo de que las personas tengan muy claro cuál es su estrategia de trabajo, hasta dónde puede llegar, hasta dónde no, qué interacciones tiene, qué interrelación tiene. Claro, todo esto en una reunión de feedback es un regalo. ¿Por qué? Una persona, imaginaros, con autonomía, con feedback, donde tiene claro cuál es su puesto de trabajo, no tiene alteraciones en su puesto de trabajo porque sabe perfectamente dónde están sus límites, dónde está la interacción en su puesto, dónde tiene cuáles son los objetivos de sus tareas, cuáles son los objetivos de sus funciones, en qué parte del puzzle o qué pieza del puzzle es clave en el equipo. Es una persona que va a bajar sus niveles de estrés a todos los niveles. Va a potenciar el estrés positivo, no el negativo. Bueno, esa situación me hace preguntaros, pues, imaginaros que tenemos dos organizaciones. Os cuento la primera organización. Está liderada por un equipo directivo cuyos miembros se muestran abiertos unos con otros, debaten apasionadamente temas importantes, se comprometen con decisiones claras, aun cuando inicialmente no están de acuerdo, se llaman la atención cuando sus comportamientos o actuaciones necesitan corrección y concentran su atención en el bien colectivo de la organización. Esto sería pues la empresa 1. Y ahora os cuento la empresa 2, liderada por un equipo directivo cuyos miembros son reservados, poco honestos entre sí. Se contienen en las conversaciones difíciles, fingen compromiso y dudan en llamar la atención sobre comportamientos improductivos. Por lo general, se interesan más por ellos mismos que por la organización.
Y ahora os lanzo la pregunta para que meditéis. ¿Qué tipo de ventaja creéis que tiene la primera organización con respecto a la segunda? ¿Y cuánto tiempo y energía tendrá que invertir para hacer de esta ventaja una realidad? Os la dejo ahí. Si vais apuntando en el chat, fantástico. Si queréis hablar, genial. No sé si oigo como que os queréis expresar o no sé si es que los micros van entrando y saliendo, sinceramente. Pero bueno, yo, si queréis apuntarlo en el chat o Jordi o Mabel me pueden ayudar y lo leen, si hay algo apuntado, fantástico. Bueno, para que veáis un poco, es la empresa uno. Bueno, es una empresa donde pensáis que tiene claro la estrategia del feedback. Fijaros que comportamientos o actuaciones que necesitan corrección, es decir, se llaman la atención en ese tipo de situaciones, decirme cuántas veces en vuestros equipos, cuántas veces vosotros como personas dentro de los equipos o personas que lideráis equipos, os llamáis la atención en comportamientos que realmente no son adecuados dentro del equipo. O cuántas veces no decís nada. Y estáis viendo que son comportamientos improductivos, pero no estáis diciendo absolutamente nada. ¿Cuántas veces una conversación difícil, una conversación que no lleva a nada, queda ahí en el aire? Bueno, pues una buena reunión de feedback, un buen trabajo de feedback evita conflictos y libera situaciones. Es decir, cuando yo tengo una reunión de feedback en un comité de dirección, cuando tengo una reunión de feedback en un equipo, si yo hago una buena reunión de feedback, yo llamar la atención de una manera constructiva es un crecimiento para la organización, porque yo estoy viendo un objetivo colectivo de mi equipo. Cuando yo no llamo la atención ante un comportamiento improductivo, lo que estoy es frenando el crecimiento del equipo, lo que estoy es mirando por mí. No quiero problemas. ¿Vale? Bueno, seguro que todos vosotros estáis pensando, pero yo prefiero callarme porque si no, a la mínima que hablo, me la llevo. Pues eso. Pues a la mínima que hablo, me la llevo. Porque al final tiene que ser una estrategia de equipo. ¿Vale? Alguien tiene que empezar. Normalmente tiene que ser el líder. Pero fijaros, ¿no? Como yo, en una organización como la uno posiblemente mi tiempo y mi energía sea muchísimo menos, invierta mucho menos tiempo, con lo cual la ventaja de mi realidad es muchísimo más elevada, mi mejora continua es muchísimo más potente, mientras que en la segunda mi mejora continua va muy despacio. ¿Qué tipos de feedback nos podemos encontrar en las empresas? Bueno, pues nos encontramos normalmente este tipo de feedback, ¿no? El implícito, el explícito, el general, el concreto, y sobre todo nosotros vamos a trabajar mucho más el positivo, el negativo y el constructivo, ¿vale? Bueno, pues esta situación os lo pongo así, aunque sea mucha letra como esto, os lo enviaremos, así lo podéis analizar y lo podéis valorar más tranquilamente en otro momento. Pero fijaros que cuando yo hablo de una situación implícita, bueno, pues lo que estoy es haciendo ese feedback un poquito más sutil, más del tono, más de los gestos. Bueno, es un feedback no tan específico, pero tiene esa intención y de hecho seguro que lo habéis vivido, ¿no? Esas miradas, esos gestos, esas maneras, esas formas, el cómo me echo para atrás en la silla, para otro lado, me dejo caer. Bueno, eso es un feedback. Eso es un feedback dentro de una reunión. Tengo que tener la habilidad de saber que está pasando eso, ¿no? Bueno, ahora tenemos un montón de reuniones telemáticas, ¿no? Y seguro que todos estáis haciendo la reunión telemática y hay algunos que están mirando la pantalla como si fuera lo último que fueran a ver. Y entonces dices, está escribiendo un mail o está leyendo un mail. O sea, no está en la reunión. Esto ya es una señal de feedback. Ahora, ¿puedes decirle algo? Claro que tienes que decirle algo. Claro que se lo puedes decir. Pero sobre algo implícito, tú vas a hacer algo más explícito, ¿vale? Entonces utilizarás mensajes claros, mensajes directos desde un punto de vista ya verbal, ¿vale? Donde tú vas a intentar cambiar un comportamiento ante una respuesta ante una reacción que has visto. Luego estará la parte más general, la parte más concreta. La parte más general es cuando yo hago una evaluación más global de un proceso, posiblemente, ¿vale? Bueno, considero un poco el dividir el proceso, pero lo hago desde la globalidad. Mientras que el concreto voy a algo mucho más específico, a algo mucho más de detalle, mucho más
de matiz, de posiblemente del proceso y que se convierte en algo más descriptivo. Bueno, y donde yo quiero ir un poco con vosotros, hoy y con vosotras, de trabajar la parte positiva del feedback, la parte negativa y la parte constructiva. La parte positiva es lo que llamamos ese refuerzo positivo, ¿no? En donde tú lo que pretendes es potenciar, incrementar, impulsar un comportamiento. Un comportamiento que ha sido positivo, que ha sido bueno, donde yo te estoy felicitando. Si yo te lo refuerzo, lo lógico es que se repita. Bueno, pues un feedback positivo que yo hago sobre reforzando una conducta, un comportamiento de alguien, felicitando a alguien por un buen trabajo, un buen desempeño, una acción, lo lógico es que eso se repita. Porque es lo que yo voy a traer a mi cerebro, lo que hablábamos antes, estoy reprogramando el cerebro de esa situación. Muchas personas dicen, no, es que el halago, las felicitaciones debilitan. Pues no lo creáis. Las felicitaciones y el halago fortalecen. De hecho, lo que debilita es la negatividad continua y constante. Yo puedo valorar situaciones negativas, pero trasladarlo a un refuerzo positivo. De hecho, lo veremos. ¿Con qué objetivo? Pues porque lo que quiero es que repitas un comportamiento que yo deseo y que la otra persona también está deseando porque está siendo positiva, está siendo buena. Luego, el feedback negativo, que puedo dirigirlo hacia la actitud de la persona o hacia el contenido. Bueno, si voy a la actitud, pues evidentemente lo que estoy diciéndole es que la actitud, su comportamiento no está siendo el más adecuado, ¿vale? Luego veremos ese feedback negativo, cómo lo tengo que convertir en una ventaja y en una potencialidad de impulso para que no se repita ese comportamiento negativo, pero sí que se potencie una modificación en ese comportamiento. Y luego el feedback negativo por el contenido, que es donde yo voy no a la persona, no a la actitud de la persona, sino al error, al hecho que tengo que cambiar. Este es el más potente. Normalmente, cuando nos hacemos un feedback negativo de la actitud de la persona, tenemos que tener mucho dominio del feedback. ¿Por qué? Pues porque normalmente es un ataque, es una agresión, es una amenaza y como os decía antes, es un peligro. Y como peligro voy a ponerme escudos porque voy a entrar a luchar ante esa situación. Mientras que si yo me focalizo en lo que es el error en base al contenido de tu trabajo, al hecho que, o a la acción o a lo que tú estés elaborando desde el punto de vista laboral, pues evidentemente lo que voy a cambiar es el hecho. Tengo que modificar comportamientos tuyos, posiblemente tenga que potenciarte en herramientas, pero lo que estoy es trabajando sobre el contenido. ¿Vale? Y por último, el constructivo, que este es como la suma de todos, en donde yo tengo que potenciar muchísimo un poco lo que esa potencialidad de tu comportamiento que yo deseo que tendrías que tener en el trabajo, comportamiento, actitud, conducta ante las situaciones de trabajo, es lo que yo deseo con la realidad que tú tienes y es esa brecha, ese gap, qué herramientas te doy para potenciarlo, modificarlo, ¿vale? Cuando yo hago un feedback constructivo, lo que pretendo es, yo necesito de ti esto, pero estás en este lugar. Bueno, ¿cuál es tu brecha y cómo puedo potenciar que esa brecha la elimines? O, bueno, vayas a ese comportamiento que yo deseo de ti en este equipo o en esta compañía. Bueno, estos son diferentes tipos de feedback. Para mí los diferentes tipos de feedback, pues evidentemente son muy importantes comprenderlos, pero lo más importante es poner en práctica sobre todo lo que sería un feedback positivo, valoraremos un feedback negativo y lo que vamos a intentar es ser muy constructivos. Y para eso, bueno, pues os hemos preparado este pequeño role-playing en donde pues ahora Mabel y Albert me van a acompañar. Yo voy a dejar de compartir la presentación. Bueno, pues os presento a Mabel, que está dentro de mi departamento de salud mental, y Albert, que es el responsable o el director comercial y estratégico de GSM. Bueno, van a hacer un poco sus roles, porque no queríamos alterar mucho la situación, pero la escena es la siguiente.
Albert es el director comercial de una compañía y Mabel es la técnica especialista bueno, de la parte comercial dentro de esta compañía. Albert le pide a Mabel que necesita que le envíe esta semana pues un informe de eficacia de las campañas que se han llevado a cabo durante este año 2020. Y además, todas esas campañas al final tiene que hacer un comunicado para el cliente, pues para darle cierta potencialidad y bueno, pues seguir en la eficacia que llevamos dentro del departamento comercial. Por lo tanto, bueno, pues Albert se lo pide a Mabel vía email y mañana por la mañana o el jueves por la mañana, Mabel le envía el email de ese informe de eficacia de las campañas que se han llevado a cabo durante este año y el comunicado de todas las campañas para el cliente. Y entonces, según lo recibe Albert, pues ahora ya Albert me tiene que ir poniendo caras, pues lee el informe, lo ve y ve que esto está mal estructurado, que no tiene el contenido adecuado que le gustaría, que está desordenado, que las conclusiones no son las adecuadas, que el comunicado final, pues que bueno, no considera que sea bastante potente para el cliente y bueno, pues no va a generar el éxito que necesitamos en esta campaña. Y ahora, entonces, Albert, te dejo que actúes y llames a Mabel, ¿no? Para decirle algo. Muy bien. La llamo ya. Sí, Mabel. por favor. Hola, Mabel. Hola Albert, ¿qué tal? Bien. Oye, he leído el informe y tengo que decirte que está fatal, que lo tienes que repetir. O sea que ponte ya con ello y lo vuelves a hacer. Además, el redactado ha sido un desastre. Pero realmente que hay que repasar o qué es lo que está mal. Pues la verdad es que todo. O sea que repítelo y me lo vuelves a enviar. Además, ya sabes que a la dirección no le gusta este tipo de informes. Vale, vale. ¿Cómo, Pues cómo, cómo pensáis que se siente Mabel ahora mismo? ¿Pensáis que, bueno, está súper feliz, está súper contenta? Del feedback que le acaba de dar del informe, ¿qué creéis? ¿Que alguna que está perdida, está hundida, está desorientada? Gracias. Sí, realmente es así. O sea, al final está rabiosa. O sea, lo lógico ahora porque se han quitado la pantalla, pero ahora Mabel está, bueno, diciendo improperios seguramente de Albert. Pero bueno, al final ella está recibiendo una situación de feedback donde ha preguntado, pero ¿qué es lo que está mal? Y lo único que ha dicho es repítelo. ¿Cómo pensáis que va a hacer el informe? ¿Va a ser bueno o cómo va a ser el informe? ¿O va a ser el mismo, cambiando cuatro cosas? Bueno, al ver qué puede pasar, al ver ya ha lanzado esa situación. Ahora, ¿va a provocar algún cambio? No. Es un feedback muy negativo, muy dirigido a la actitud de la persona. Encima, ha utilizado a la empresa diciendo que la empresa no le gusta este tipo de informes, con lo cual Mabel seguramente ya no solo esté perdida un día desorientada y rabiosa, sino que está pensando, de esta no salgo. Porque si la empresa es lo que le gusta y yo no lo tengo, con lo cual está llevándolo al lado negativo. Esa es una de las respuestas de feedback bastante habituales y que suelen ser muy negativas ante la situación y que no hace que crezcamos nada. Esto no es un regalo. Si es un regalo es envenenado. ¿Qué puede pasar también? Pues que al ver coja, respire y diga voy a hacer un mail. Y entonces en ese mail, pues seguro que habéis recibido todos mails de un informe que has enviado y dices, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Qué me está poniendo aquí? O sea, que no, ni entiendes nada, ni sabes cómo, ni cómo enfocar ese tipo de situaciones, ¿vale? Bueno, pues un email donde yo ponga absolutamente todo el desmérito de ese informe, donde ponga que está fatal, que la dirección no quiere eso, que te has equivocado en la estructura, aunque tenga partes que puedan ser importantes, no está aportando absolutamente nada. Y luego la otra situación a veces de la respuesta que puede tener Albert es la que hacemos muchos de nosotros y muchas de nosotros, que es, bueno, mira, no le voy a decir nada a Mabel, ya me pongo yo,
Ya, como tengo la tarde libre y la noche libre, pues entonces, bueno, pues tengo claro que me voy a poner a hacerlo, ya lo envío yo y ya lo acabo yo. Y no le digo nada a Mabel, ¿vale? Gracias. Albert, te están diciendo que así no eres tú, eso es que no te conocen de verdad. Pero bueno, la idea es que, gracias, Eva. Pero sí que es cierto que yo puedo tener esas tres reacciones. Pero la reacción inicial normalmente es levantar el teléfono y decir lo que no te gusta. Cuidado, ¿vale? Cuidado con eso. Y la reacción de lo hago yo, cuidado con esa. No aporta absolutamente nada. No estamos dando un buen feedback de situación. Estamos obviando el feedback. Y eso no genera ningún tipo de crecimiento. ¿Vale? Bueno, pues sí, imaginaros que Albert, bueno, va a comportarse de una manera mucho más positiva y constructiva. ¿Qué pensáis que debería hacer? ¿Cómo debería hacerlo? Va, alguno que en el chat pueda ir poniendo. Pues evidentemente, ¿qué haríais? Conversar con la persona, ¿no? O sea, llamarla, pero a lo mejor llamarla para decir vente al despacho, o hacemos un Teams, ¿no? O buscamos una reunión y comentamos el informe, ¿no? ¿Con el objetivo de qué? Pues de darle ese feedback más honesto, es decir, no hay que decirle que el informe está bien, pero no hay que decirle que el informe está fatal. Habría que enfocarlo desde otro punto de vista, ¿no? No deberíamos de atacar a la persona, deberíamos de ir al hecho, deberíamos de ir a la acción, deberíamos de ir hacia el informe, no hacia la persona. Cuando demos un feedback, no ataquemos a la persona. La persona está haciendo lo que considera que es mejor para ese informe. Bueno, pues empecemos a valorar eso y entonces, ¿por qué ha pasado esto con este informe? ¿Vale? Empecemos a trabajar desde ese punto de vista. Por lo tanto, bueno, pues al ver, de alguna manera, tiene que empezar a cambiar, conversar con Mabel y darle este feedback honesto y constructivo, que esto queda muy bonito, según lo digo yo, pero ahora Albert va a volver a llamar a Mabel, va a quedar con ella, ¿vale? Con el objetivo de ahora tienen una reunión telemática o presencial, bueno, imaginárosla, que sea telemática, tal cual está, ¿vale? Vamos a cambiar un poco ese proceso. Adelante. Hola, Mabel. Hola, Albert. Mira, Mabel, lo he estado leyendo y la verdad no estoy nada de acuerdo con el resultado ni del informe ni del enfoque del comunicado, ¿vale? Has cruzado diferentes variables pues que no son correctas, cambiando la estructura del propio informe, el enfoque y el enfoque del comunicado, porque además es muy importante que vaya dirigido al perfil de compañías del sector químico. Por lo tanto, ya que no estoy satisfecho, bueno, me gustaría que me dieras una alternativa. No sé si me sigues. Claro, bueno, como bien sabes, Albert, yo en el departamento solo llevo desde abril, entonces hay mucha información que no manejo. Y el departamento del que yo venía, pues este tipo de informes pues nunca los había hecho realmente. A veces sí que me los pasaba, los revisaba y podía hacer alguna aportación, pero revisarlos como tal, pues no, nunca los había hecho. Pero bueno, con todo esto que me dices, pues tomo nota de ello. Vale. Bueno, no sabía que era la primera vez que hacías este tipo de informes. Creía que ya había realizado alguna vez alguno. La verdad es que son informes con mucha información a introducir y que deben estar muy bien estructurados porque para que el objetivo de este sea efectivo. Claro, comprendo. Bueno, tengo que decirte que para mí es un placer trabajar con personas pues como tú, ¿no? Tan autónomas, que tenéis iniciativa, que sois valientes. Estoy seguro que vas a aprender muy rápido a realizarlos y ya que eres muy buena recopilando datos de diversas fuentes de diferentes departamentos. Ahora de lo que se trata es una finalidad de crear un resumen del año y de esta forma pues, nos será más fácil hacer el comunicado final. Dime qué vas a hacer para mejorar la redacción del informe y estructurarlo mejor. Pues ahora que ya conozco bien la estructura del informe, lo que realmente requiere y lo que tiene que tener, pues lo vuelvo a hacer si te parece y te lo vuelvo a pasar para que lo puedas revisar. Perfecto. Dime qué puedo hacer para ayudarte. Si te parece bien, me gustaría poderlo comentar contigo una vez que lo haya vuelto a redactar para asegurar
pues, de que tenemos los conceptos claros y que realmente estamos dando respuesta a lo que se está solicitando. Perfecto. Pues muchas gracias por aceptar la situación. Ha sido una reunión muy positiva y te agradezco esa actitud que has tenido. Gracias a ti Bueno, por tus como comentarios. gracias a los dos. Un aplauso a que sea yo solo. Gracias a los dos por escenificar muy bien la situación. Ahora la pregunta sería, ¿cómo pensáis que se ha sentido Mabel? ¿Y cómo pensáis que se siente Albert ahora? La situación evidentemente ha cambiado. Hemos escenificado algo totalmente, bueno, pues un poco en lata, ¿no? Pero fijaros si la anterior situación, que es muy habitual, tenemos situaciones más habituales como la que acabamos de vivir, pero la sensación es mucho más tranquila, es mucho más templada, es mucho más constructiva, es mucho más positiva. Yo le estoy diciendo que el informe no está bien, que la situación hace que haya que lo tengamos que repetir, porque es que el informe lo tenemos que seguir repitiendo. La actitud, la actitud ha cambiado, no ha cambiado. O sea, ella tenía la misma buena voluntad para hacer el informe. El problema es que si yo machaco desde la parte emocional, si yo machaco desde la parte de su persona, pues estoy alterando absolutamente todo el informe. Estoy alterando el trabajo. Por lo tanto, si trabajamos con el equipo desde un punto de vista mucho más, desde esta crítica constructiva, desde este feedback constructivo, vamos a potenciar muchísimo más todo el camino del equipo. Vamos a desarrollar mucho más al equipo. Mabel ha aprendido posiblemente a encarar y enfocar el informe de una manera diferente. Sabe que tiene una persona a su lado que puede ayudarle a mejorar en base a ese informe. Esta persona no sabía, no recordaba, no se acordaba de que Mabel había entrado a mitad de año para hacer una parte del departamento comercial. Es decir, hay muchas veces que no sabemos, que no nos acordamos, que damos por supuesto cosas, que el sentido común es el nuestro, pero no es a lo mejor el que tenemos enfrente. Entonces, bueno, voy a compartir un segundito la presentación para que sigáis viendo lo que sería, a ver, aquí está, un poco las conclusiones de esa situación, ¿vale? Hemos visto una situación en donde, bueno, perdonad, que me he ido para atrás, anterior, aquí, vale. Fijaros que Albert ha pasado de no ser específico y concreto a ser específico y concreto. De emitir un juicio de valor sobre la persona a no emitirlo. De ser sincero y hablar desde su visión, desde su punto de vista. No ha metido en la empresa, no ha metido en que envía este informe a tu antiguo jefe y me ha dicho que madre mía, qué infierno. No, o sea, no ha hecho nada. Simplemente habla desde su visión, desde su pensamiento. Albert está hablando desde su mensaje del yo. No miente con el objetivo de no herir a la persona. Hay veces que en el feedback contamos cosas que las dramatizamos mucho más, las exageramos muchísimo. Además, ha reconocido ese rendimiento positivo de la persona, es decir, lo ha llevado a una actitud de la persona, a unas competencias de la persona, que es lo que tenemos que valorar. Realmente se ha confundido en el informe, realmente no ha hecho bien el informe, pero su autonomía de trabajo, su iniciativa, su valentía ante el informe y el intento, por lo menos, de visualizar toda esa información y trasladarla a un informe, hay que reconocerlo. ¿Eso qué hace? Refuerza a la persona. Ahora, si ataco en el lado negativo, no voy a reforzar absolutamente nada. Lo que voy a tener es un escudo. Ya no voy a poder pasar, y voy a generar un conflicto. Bueno, hay que recordar constantemente lo que se hace bien. ¿Con qué objetivo? Pues para que sea un ancla que te apoyes para seguir creciendo. Y eso es lo que potencia el equipo. Y por último, hay que agradecer, hay que dar las gracias. Siempre hay que dar las gracias en un feedback.
ya te guste más, te guste menos, pero hay que dar las gracias. Dar las gracias por los dos lados, cuando das como cuando recibes. Hay que dar las gracias, siempre hay que dar las gracias. No nos olvidemos de esa situación, ¿vale? Fijaros que las tres personas, las tres situaciones que tenemos dentro de un feedback es quien da el feedback, quien recibe el feedback y quien lo escucha muchas veces. Vosotros habéis sido quien lo escucha hoy. En muchas situaciones de feedback se dicen en un equipo y se dicen delante de mucha gente y a lo mejor lo que ha pasado ahora entre Albert y Mabel se dice en una reunión de equipo y se dice de una manera muy individualizada y Albert se dirige a Mabel, pero hay 7 personas más. Bueno, quien lo escucha entra dentro de la regla del juego del feedback. Es importante para la persona que da un feedback. Lo primero que tenéis que pensar, que es lo que llevo diciendo desde el principio, es somos muy sensibles, todos. Y a ninguno nos gusta recibir una crítica, recibir una situación que sea un feedback, entre comillas, de algo que no he hecho bien o de algo que no ha gustado como lo he hecho. Bueno, pues cuidado, cuidado porque somos muy sensibles. La primera premisa es pensar que somos sensibles. La segunda es, cuando lo demos, valorar el tacto, ser empáticos y escuchar. Cuando digo ir con tacto, significa valorar e interactuar con la persona que tenéis enfrente. No estoy diciendo, si tenéis que decir, no me ha gustado el informe tal cual ha quedado, pues decirlo. O sea, eso hay que decirlo. Ahora es valorar lo que tenéis, valorar cómo está reaccionando, valorar cómo está de alguna manera interactuando contigo esa persona. Bueno, es muy importante. Pero son las primeras premisas. Ahora, ¿qué es importante a la hora de dar un feedback? Pues ir a la acción, la acción, la acción, no ir a la persona. Cuando estéis valorando una situación de feedback, tenéis que ir a la acción, no a la persona. Tenéis que hablar sobre la acción, no ir directamente a la persona. Es mucho más fácil decir que eres un desastre, ¿vale? Que a lo mejor cambiar ese eres un desastre por de qué manera puedo ayudarte a realizar este informe. ¿Vale? No tengo por qué ir a la persona, tengo que ir al hecho, tengo que ir a lo que yo quiero modificar. Si doy una opinión, es muy importante porque no estaré dando una orden. Muchas veces, ¿qué estamos haciendo? Dar órdenes en vez de opiniones. Si fijaros lo que os pongo aquí, ¿no? Tienes que llegar más temprano. Eso es una orden, ¿no? La siguiente sería, me parece que llegar más temprano te sentará mejor, no solo a ti, sino al equipo. ¿Vale? Bueno, esto es una opinión, no es una orden. Muchas veces, cuando damos un feedback, lo que estamos dando es una orden de cambio. Y ante las órdenes de cambio no cambiamos. Y si no, seguro que en casa lo tenéis. Cada vez que dais una orden, no cambia nadie. Ahora, si dais una opinión, trabajáis sobre la acción y no vais ni a la persona ni a la orden, normalmente cambia. Y cambia la conducta, y cambia el comportamiento, y cambia el pensamiento. Primero, es menos violento, no generas un conflicto y seguramente es mucho más fácil modificar la situación. Ahora, eso sí, cuando uno da, tiene que escuchar y tiene que comprender la persona que tiene enfrente. Es decir, antes del feedback hay que trabajar y entrenar mucho la empatía y la escucha activa. Y por último, dar la opinión constructiva en lugar de negativa. Lo que hablábamos al principio, eres un desastre, eso es un ataque a la persona y encima es negativo. Bueno, pues imaginaros que eres un desastre con tu agenda. Bueno, podríamos decirlo de manera diferente. No, yo tengo la agenda del Google que me va súper bien. Si quieres te la explico y seguro que te puede ayudar a organizarte muchísimo mejor para que seas mucho más eficaz y así podamos ir a tomar un café o ir a dar un paseo. Bueno, es muy diferente. O sea, yo estoy en este caso construyendo una situación de opinión yendo a la acción para modificar el comportamiento de la persona. ¿Vale? Por lo tanto, es
muy importante que cuando demos un feedback, meditemos. La sensibilidad de enfrente, somos todos muy sensibles, empezando por nosotros mismos, la sensibilidad, el impacto que va a tener, con lo cual tenemos que tener tacto, tenemos que ser empáticos y escuchar bien, ir a la acción, dar una opinión y que esa opinión sea constructiva, que construya algo esa situación. Cuando yo lo recibo, pues claro, ahora viene el momento malo, eso de yo estoy recibiendo un feedback y entonces, ¿qué es lo primero que hago? Me justifico, ¿no? ¿No lo habéis hecho todo? Es que el informe está mal ya, pero es que ya, a mí me ha pasado todo fatal, yo no sé esto cómo hacerlo, esto entonces pero si es que se lo he pedido a Nacho y Nacho me lo ha pasado mal y luego o sea, estamos haciendo lo contrario que hemos dicho que no debemos de hacer, pues estamos poniendo en valor todas las situaciones a los demás. Segundo, estamos justificando algo para defendernos nosotros porque nuestro ego, acordaros, está empezando a debilitarse y como yo estoy viviendo el peligro, pues tengo que salir indemne, con lo cual pongo escudos, ¿vale? Empezamos a poner barreras, barreras. O sea, importante, cuando alguien reciba un feedback, pues ahora os voy a decir, lo más importante es que nos callemos. Es decir, respirar, coger aire y escuchar todo. Escuchar de forma activa. Sé que cuando alguien nos está dando un feedback, a veces dice muchas cosas y debemos de filtrar. Solo vamos a crecer personal y profesionalmente si escuchamos de manera activa lo que nos están diciendo, que está siendo algo que debemos de cambiar, que a lo mejor no está siendo de la mejor manera, que a lo mejor está atacando posiblemente, pero intentar filtrar esa situación. Evitar hacer prejuicios de situación y callaros y recibir toda la información, atender toda la información. Muchos de nosotros y de nosotras, ¿qué es lo que suele pasar? Te llaman y te dicen, oye, es el informe este que has enviado, sí, sí, ya lo sé, seguro que no te ha gustado. No te he dicho nada yo todavía y tú ya te estás justificando. Escucha, escucha, calla y recibe la información. Y una vez la recibas, te haya gustado más, menos, de una manera o de otra, por lo menos di, mira, necesito reflexionarlo, te agradezco la intención de darme todo este feedback, necesito evaluarlo o me gustaría hablar contigo para poder evaluarlo mejor, ¿vale? No repliquéis de inmediato. No, porque en cuanto yo no dejo hablar, no escucho, replico y salto, entonces me entra por un lado y me sale por el otro. Y no tendré ningún tipo de proceso de aprendizaje. No voy a evolucionar. No voy a quedar yo conmigo mismo. Voy a ser mi calimero. ¿Por qué? Porque voy a sentirme víctima de toda esta situación. Bueno, hay que romper, hay que reprogramar esa situación. Y por último, es muy importante, si en una situación de feedback se dice en un equipo, y la situación de feedback es muy individualizada, pero se hace en equipo, bueno, pues esto es como Las Vegas. Lo que se dice en Las Vegas y lo que se hace en Las Vegas se queda en Las Vegas. Pues lo que se hace en una reunión de feedback, en colectivo o en equipo, hay que ser muy discreto. Y se tiene que quedar en el equipo. No puede publicarse. ¿Y qué solemos encontrarnos en muchas compañías? Pues que, bueno, empiezan los mentideros y los rumores y los pasillos. Hierven. Bueno, pues porque le ha dicho el director o la directora le ha dicho a la otra que, o al otro que, y ya empieza el lío. Bueno, pues cuidado, cuidado porque una gran regla de oro del feedback en una situación colectiva donde están escuchando mucha gente ciertas evaluaciones, aunque aparentemente sean muy objetivas, son opiniones. Son opiniones de una y otra persona. Son situaciones que una persona dice y otra persona recibe. Y son situaciones que se tienen que potenciar, evaluar y que sirvan para crecer. Lo que no pueden servir es para alterar y deteriorar un equipo y personas. Por lo tanto, lo que se diga en grupo se debe de resolver en grupo o por lo menos convocar otra situación en grupo, pero es muy importante que las personas que están en una situación de escucha sean muy discretas, ¿vale? Es muy importante.
Y lo último que yo os quería comentar antes de finalizar, que sé que vamos un poquito fuera de tiempo, pero me vais a dedicar simplemente 10 minutos en donde daros una técnica que se utiliza mucho en el coaching y que es una técnica que viene muy bien para poder llevar a cabo un feedback, tanto positivo como efectivo, que es la técnica del grow. Al final, lo que necesitamos es valorar un objetivo, que sería la primera parte, que sería ese goal, en donde es qué quiero ante esa situación, luego qué realidad tengo ante esa situación, qué opciones voy a dar o puedo hacer o puedo tener, y luego cuál es mi voluntad ante esta situación. Es decir, si yo trabajo bajo este paraguas, bajo esta técnica, lo que voy a hacer son 4 preguntas. ¿Qué quiero? ¿Dónde estoy? ¿Qué puedo hacer? ¿Y qué haré? Tanto si doy una situación de feedback como si recibo una situación de feedback. Ante una situación donde lo más importante es el objetivo o empiece por el objetivo, ¿qué voy a preguntar? ¿Qué hiciste ante esta situación? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Y qué ha pasado realmente? Bueno, esto es un comienzo de una situación donde a veces, antes de generar un feedback, pregunta, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué lo hiciste de esta manera? ¿Cuál es el problema de hacerlo de esta forma? ¿En qué te puedo ayudar yo ante esto? Todas esas respuestas me van a dar posiblemente cuál es el objetivo que yo quiero tener con esa persona o con ese equipo ante una situación. Luego, ¿cuál es la realidad de la situación que me encuentro? En donde yo lo primero que tengo que hacer es no prejuzgar. Si Mabel manda un informe al ver y al ver lo lee y el informe no le gusta, no puedo empezar a prejuzgar una situación. ¿Vale? Tengo que saber a lo mejor, qué no sé que debería de saber de esa persona o de ese puesto. Lo que le ha dicho Mabel. Mabel le ha dicho, es que llevo en tu departamento desde hace 4 meses. ¿Vale? Y de alguna manera me estás pidiendo todo un año. Bueno, me cuesta centrarme en esa situación. Con lo cual, hay algo que yo no sé que debería de saber. Y además, un poco preguntar, ¿qué has hecho ya desde para mejorar ese tipo de situación? ¿Qué has hecho tú? Pues ella ha buscado por todos los sitios donde ha podido para recopilar ese tipo de información. Bueno, pues al final esa es la realidad. Trabajemos sobre esa realidad, pero pregunta, ¿qué opciones? Esto es lo que yo opino, esto es lo que yo creo que deberías hacer y estas son mis sugerencias de mejora. Es decir, tengo que dar opciones dentro de un feedback. No puede ser porque sí, repítelo y punto. No, esto es lo que yo opino del informe que has hecho. Esto es lo que yo creo que deberías de hacer. Estas son mis sugerencias. Y por último, preguntar la voluntad y ver si realmente hay actitud de mejora, hay actitud de cambio. ¿Se ha entendido bien? Es realmente, Albert le dice en un momento del roleplay, le dice a Mabel, ¿me sigues? ¿Me estás entendiendo? Es decir, ¿tienes claro lo que te estoy diciendo? Vale. Si dices sí, lo estoy entendiendo, lo tengo claro, empieza a haber una voluntad de cambio. Si además cuando acabo es qué opciones te gustarán más, qué opciones pueden ser potenciales y cuáles puedes empezar a implementar, bueno, ahí es donde ya hay un potencial sobre esta técnica a nivel de feedback, donde yo lo que estoy trabajando es la positividad de un cambio y la efectividad de ese cambio. ¿Vale? Bueno, pues no quiero haceros estar más tiempo. Espero que, bueno, que os haya por lo menos hecho reflexionar y cambiar un poco cierto tipo de conceptos, ¿vale? Y que, bueno, pues para lo importante es eso, que al final es no veamos que otra reunión más, Dios mío, ahora quiere, no sé qué quiere esta persona. No, veamos un poco qué pautas dentro de un feedback, qué técnicas dentro del feedback voy a utilizar para mejorar y potenciar una serie de modificaciones y de cambios. Y para eso necesito prepararme antes de cualquier reunión y durante la reunión ser una persona donde la empatía, donde la escucha, donde a veces el callarnos nos da muchísima información. Pensar que estáis trabajando sobre información que yo doy y que yo estoy viendo en cómo está reaccionando la otra persona, con lo cual tenéis que poneros esa careta, esa parte
donde, bueno, pues veáis un poco a la otra persona y potenciéis la conducta de la otra persona a través de los hechos y de las acciones dentro del puesto de trabajo. Bueno, pues dejo de compartir. No sé si tenéis alguna pregunta. No sé si alguien quiere hacer algún tipo de reflexión. No sé, Jordi, si quieres lanzarme tú alguna pregunta o alguna Sí, reflexión. sí, agradecerte la exposición porque me ha gustado mucho, incluso lo del role-playing. Creo que a mí me ha generado un par de cuestiones que quería comentar con vosotros, compartirlo, mientras Ajá. nadie se anima. Mira, yo tenía un Jordi, comentario, hay una pregunta de Francisco Álvarez ¿sí? que Pues dice, ¿qué opinas del feedback espontáneo? Ese me encanta, porque ese es el del día a día. Es decir, es cierto lo que dice, no, muchas veces no podemos organizar ni preparar el feedback. Perfecto. No, no, no me puedo anticipar al feedback, pero si utilizas la última técnica que yo os he dicho, es decir, pregunta. Antes de dar el feedback, pregunta. Antes de anticiparte una situación, pregunta. Es la mejor manera del feedback espontáneo. ¿Por qué? Porque el feedback espontáneo es porque yo he entrenado mucho, hace que yo pueda ser muy espontáneo en una situación de feedback. Pero cuando lancemos una crítica, lo único que tenéis que tener muy claro, muy claro, muy claro, muy claro, muy claro es no ir a la persona. Si a partir del feedback no va a la persona, la conversación es totalmente diferente. Con lo cual, bueno, es muy potente porque es cierto que no tenemos tiempo para hacer ni feedback, pero piensa que 5 minutos de feedback posiblemente sea una inversión muy, 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 muy potente en el equipo de trabajo. Perdona, Jordi. Ahora, no, lanza, mira, lanza. has hecho un comentario ahora que me ha recordado también una cosa que me comentaron y que intenté modestamente poner en práctica, pero hacer feedback pues aprendes entrenando Exacto. y que muchas veces es muy positivo para mantener el equipo enganchado y muy beneficioso hacer feedbacks así de 5 minutos en positivo. Son muy beneficiosos. Entonces puedes aprovechar cualquier momento para dar un feedback positivo. Sí, Exacto, estoy contigo, totalmente. O sea, al final es sí, entrenar, es entrenar. sí. Mira, y yo también quería comentarte una cosa que has dicho para ser así sincero. Yo también soy de los que a veces no ha dado un feedback y ha rehecho el informe para evitarme una, una reunión que yo podía prever complicada. Y luego, pues ves, efectivamente, tengo que decir contigo que no es la mejor manera. Ujú. Y cuando empiezas a tener herramientas, pues ya empiezas a dejar de lado esta práctica Ujú. y te lanzas hacia la otra parte, ¿no? Que es sentarte con la Eso, persona y hablarlo. Sí, totalmente. Yo ahí estoy contigo que hay que aprender, pero eso que cuentas significa que ha habido una reflexión y un aprendizaje, ¿no? Sobre todo sí, sí, el sí. cómo te has sentido en ese tipo de situaciones, ¿no? Y que realmente te das cuenta que no has aprendido nada. Ujú. Y de repente cuando compartes y lanzas y das este feedback, en ese momento compartes una situación, con lo cual creces Mm. profesionalmente y evitas situaciones que te generan muchísima agresividad y muchísima negatividad, porque al final cuando uno se queda con lo que tiene que hacer otra persona o alguien del equipo, genera muchísima rabia, muchísima frustración. Ujú. Y eso no genera un buen comportamiento. Un comportamiento asertivo no suele generar, Sí. suele Y ser luego difícil. quería comentar una cosa que he visto en el feedback positivo que ha dado Alberta Mabel. Sí, Y si me permites, con sí, la claro. técnica esta del grow, Sí, quería enlazarlo con una pregunta para ver tú qué opinas, vale. ¿vale? Ok. Mira, yo me he dado cuenta de una cosa que ha hecho Albert en el feedback positivo hacia Mabel, Sí, que le ha dado pie a que ella proponga, ¿no? exacto. Ha habido un momento, ahora hablo de memoria, en que Sí, él le sí, ha sí, sí, sí. dicho, ¿qué vas a hacer o qué propones para mejorar el Sí, informe? No sé si lo has expresado con esas eso es. palabras, creo que lo ha Sí, hecho más o mejor que yo menos. ahora mismo en directo, ¿no? Sí, Pero sí.
y yo creo que esto es muy positivo, ¿no? Hacerlo de esta manera para dar pie a que la otra persona pues, se sienta enganchada con el proyecto, con el informe en este caso. Eso Y es. entonces lo enlazo con la técnica del grow que has mencionado. Ajá. En la O, que hace referencia a opciones, ¿no Sí. crees que sería mejor el yo creo, el preguntar tú qué propones? ¿Cómo lo ves? Puedes jugar con ambas situaciones. Es ¿Sí? decir, sí, porque al final tú le estás dando opciones que posiblemente te haya dado ya la persona, ¿vale? De Ok. inicio, un poco estas opciones son más las que yo propongo porque de alguna manera es el objetivo del equipo o el objetivo del informe. Pero sí que es evidente que tú le puedes preguntar de esto que yo te propongo, ¿qué opinas tú y qué crees tú que podrías aportar? Vale. Entonces ahí estás jugando un poco a tu opinión y qué aportación te puede dar la otra persona. Y juegas un poco con esas dos partes de opciones. Sí que es muy importante lo que tú dices, preguntar la opción, preguntar cómo podría ver ella ese informe, ya lo estás intentando hacer desde el minuto uno. Es decir, en cuanto tú estás intentando decir el informe debemos de modificarlo, debemos de estructurarlo mejor o debemos de enlazar mucho mejor las variables, ¿qué piensas tú que podríamos hacer? Ahí tú ya lo estás trabajando realmente, ya le estás dando esas opciones de inicio y además ya le estás poniendo un poco en valor la parte de la voluntad, si realmente tiene voluntad de cambio. Por lo tanto, Ujú. bueno, lo que tú dices, pues está muy bien un poco introducido en la parte de la O del grow dentro de esta técnica. O sea, que podría ser perfectamente. Vale. Ok, gracias. No, Pues es así. la parte que he visto. Sí que he notado que la diferencia, al menos a mí que me ha llamado la atención, es que la primera parte ha sido muy directo, ha ido directamente Eso contra, es. contra Mapper, muy, muy personal, sí. Sí. Bueno, al final es eso, ¿no? Muchas veces te hierve la sangre y lo primero que haces es levantar el teléfono y a por la persona que te ha enviado, lo que te haya enviado. O mandar un mail que lo pones en mayúsculas y todo. Del enfado, ¿no? Que tienes. Entonces, bueno, son situaciones que tenemos que valorar mucho mejor, que llevar a una parte más reflexiva y que llevar Mm, a una técnica constructiva. Es que muchas de las situaciones de conflicto que vivimos en las compañías están muy vinculadas a que realmente no hay un feedback de situación, no hay un feedback ujú. constructivo de la situación y quedan como muy encalladas todas esas situaciones. Y los equipos al final se deterioran, los equipos al final no se potencian, pues porque realmente no hay un ida y vuelta de un feedback de situación. Tiene que haber cierta madurez, pero es una técnica al fin y al cabo, es una técnica de habilidad social y comunicativa. Por lo tanto, Sí. es algo que debemos de entrenar y debemos de trabajar y no llevarla al Ok, lado personal. ok. Si no hay más preguntas, Pues ya estamos fuera de tiempo, quizás lo perfecto. finalizaríamos aquí. Sí que si me permites, y a mí me ha surgido una duda Sí, que tengo ahora y sí, que quería consultar contigo. Con los tiempos que estamos viviendo, que se da más ya, se intenta potenciar el teletrabajo y demás, sí. a la hora de dar feedback, en el caso de que tengas que darlo a distancia, vía teléfono o Mm. vía una reunión Webex o tal, ¿habría algún matiz que habría que tener en cuenta para reforzar algún tipo de hacerlo más humano que no un feedback que sea cara a cara? ¿O no? El, el- es similar. Realmente el cara a cara en una parte telemática, que es la que estamos viviendo actualmente, es un cara a cara. Simplemente sí que es cierto que falta cierto contacto físico más cercano, pero lo que es la manera de decirlo, la manera de expresarte, desde un punto de vista telemático, estás viendo lo mismo que ibas a ver en una mesa y dos Ujú. personas sentadas uno enfrente del otro. Es decir, que toda esa información no verbal la estás viendo, toda esa información verbal la estás escuchando y luego lo que sí que, bueno, pues el informe es lo que tú te vas enviando por mail, con lo cual no está cambiando absolutamente nada. Lo que pasa es que tenemos la sensación que hay una distancia diferente, pero no existe esa distancia. Ok. Hay a veces más cercanía
vía Teams o vía Webex o vía el sistema que tenga cada compañía, que a veces en el cara a cara. De hecho, nosotros nos está llamando muchísimo la atención que la gente se siente mucho más cercana, mucho más participativa, mucho más unida al equipo desde que estamos en esta situación de pandemia que antes. Ok. Y estamos más lejos, aparentemente, pero realmente estamos más cerca y tenemos a día de hoy está mejorando esta herramienta de feedback porque realmente estamos hablando mucho más y estamos dejándonos un poco la careta fuera y siendo un poquito más vulnerables a la hora de trabajar. Y eso está siendo positivo, está siendo bueno. Empatizamos Ok. mucho más rápido. Pues Nacho, si no hay más preguntas, Pues nada, agradecerte a ti, Albert, y a Mabel el tiempo que nos habéis dedicado. A mí personalmente me ha gustado mucho. Yo siempre he pensado que cuando he ido cogiendo práctica, que el feedback es una herramienta muy, muy poderosa y que debes utilizar siempre que puedas y especialmente el feedback positivo. pues nada, yo simplemente que darle las gracias a vosotros, evidentemente, a Quasic por invitarnos y bueno, que sigáis con este excelente trabajo que estáis llevando a cabo y el tener a todo el mundo un poco pendiente de novedades y de situaciones que pueden ser muy útiles, herramientas como este tipo, que yo creo que siempre son positivas y que hacen crecer a las personas, a los equipos y profesionalmente. Y evidentemente dar las gracias a Albert Serra y a Mabel por haberse metido en este lío que les he introducido haciendo un roleplay en directo con vosotros. Y bueno, pues lo dicho, que muchísimas gracias y para cuando lo necesitéis y queráis, estamos dispuestos. Gracias, Nacho, y agradecer a los que han podido asistir, pues su asistencia y que nos hayáis acompañado en esta hora, casi hora y media de charla sobre Eso el es. feedback. Muchas Bueno, gracias.